Bueno, muy buenos días, damas y caballeros. Nos encontramos aquí reunidos para hablar de un tema que es muy polémico y controversial para muchos, y es el uso de las armas. Bueno, un claro ejemplo de esto se suscitó en Florida el pasado 26 de agosto, donde hubo un tiroteo que dejó tras de sí 4 muertos y 11 heridos. Bueno, acontecimientos de esta índole han sucedido a lo largo de los años en los Estados Unidos, así como en México, donde los homicidios y los tiroteos son historias del día a día. Entonces, bueno, las armas son temidas por muchas personas, pero también son amadas por un gran sector de la sociedad, y es por ello que hoy hablaremos un poco acerca de este tema, que son las armas de fuego, así como del control de las mismas y las leyes que las atañen. Y bueno, respecto a este tema, como mencionaba, hay opiniones muy divididas, y es por eso que tenemos a expertos en este rubro para que nos asesoren un poco acerca de cómo es el control de las armas, qué tan fácil es comprar un arma, ¿no? En distintos países, pero sobre todo nos enfocaremos en esta mesa redonda en países como Canadá, México y los Estados Unidos de América. Bueno, primero que nada, habrá una breve intervención de los expositores y luego pasaremos con las preguntas. Bueno, si me permiten, ahora mismo voy a presentarles a nuestros excelentísimos expositores, con quienes tengo el honor de estar aquí hoy. Y bueno, primero que nada me gustaría presentarles a José Gaitán, que es miembro de Never Again, la cual es una organización estudiantil. Por otro lado tenemos a Antonio Hernández, el cual es un miembro activo de una organización llamada NRA, que por sus siglas en inglés significa Asociación Nacional del Rifle, la cual es una asociación que está muy a favor de abogar por el derecho que tienen las personas de portar armas. Por otro lado tenemos al ministro de Canadá, al ministro de Defensa canadiense, que nos va a platicar un poco acerca de la situación que se vive en Canadá y también un poquito acerca de la contextualización que hay en Canadá y en México respecto a este tema. Y por último tenemos la presencia de Fernando Martínez, el general Fernando Martínez de la Sedena, quien es encargado de la Dirección de Comercialización de Armamento y Municiones, que a su vez es dependiente de la Dirección General de la Industria Militar en nuestro país. Pues bueno, sin más preámbulos, me gustaría darle la palabra a José Gaitán, nuestro... Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Como ya lo comentó el moderador, yo vengo representando a la organización Never Again. Es una organización no gubernamental que se formó tras el tiroteo en una escuela secundaria en Estados Unidos, en Florida. La escuela se llama Marjory Stoneman Douglas, el cual dejó un saldo de 17 estudiantes muertos. Y bueno, actualmente el movimiento se formó 2 días después de esto y tuvimos pues una respuesta muy positiva por gran parte de las personas. En 2 días conseguimos 35,000 seguidores en Twitter, y nosotros nos basamos más por hacer esto mediante pues, las redes sociales, ¿no? Que es lo que actualmente se está usando. Y hoy en día la organización cuenta con más de $4 millones en donaciones. Estas donaciones las han hecho personajes del ámbito de pues, actores de Hollywood, entre ellos George Clooney y su esposa Amal, además de Oprah Winfrey y Steven Spielberg. Ellos han apoyado fuertemente este movimiento, ya que en Estados Unidos, pues como lo comentó el moderador, son cosas de diario. Se han suscitado pues muchos temas de violencia, de tiroteos en las escuelas, y nosotros bueno, ya estamos cansados de este tema y nos gustaría pues que nuestra voz se escuchara y trascender, ¿no? O sea, no que se quede en nada más pues una noticia negativa, ¿no? Queremos ya realizar un cambio, y esta organización se fundó por eso. Perfecto, muchas gracias, José Gaitán. Aquí tenemos la aportación de este miembro de la organización estudiantil de Never Again, que como síntesis podemos mencionar que bueno, es una organización estudiantil creada a partir de la preocupación de ciertos estudiantes que vivieron, ¿no?, en carne propia un tiroteo en el que murieron compañeros suyos. Entonces, esta organización, como bien nos mencionaba el señor Gaitán, es importante porque tiene que ver con la profunda preocupación de los estudiantes por sus propias vidas,
Y bueno, ahora me gustaría hacer la palabra al señor Hernández, que nos va a hablar un poco acerca de la otra cara de la moneda, ¿no? Bueno, buenos días al público en general, buenos días a la mesa redonda. Yo, como ya mencionó, pertenezco a la Asociación Nacional del Rifle. Esta está fundada en 1871, por lo que nos trascienden más de 130 años de historia que nos respaldan. Nuestra principal obligación como asociación es defender el derecho a portar armas. Hay aproximadamente en Estados Unidos 265 millones de armas, por lo que nos da un aproximado de que una persona estadounidense adulta promedio tiene un arma. Nuestra asociación está diseñada para promover y fomentar el tiro de rifle en base al científico. El principal objetivo es promover la libertad para la obtención de armas de fuego. Como sabemos, lo ocurrido en Florida el pasado 15 de febrero en una secundaria en donde murieron más de 16 personas, puedo decir firmemente que no es culpa de las armas, sino es culpa del FBI y de los trastornos mentales. Existen en Estados Unidos dos tipos de permisos para adquirir estas armas, la oculta y a la vista. Las armas hacen que en Estados Unidos sea un país más seguro. Repito nuevamente, no son las culpables las armas, sino, al igual que los trastornos mentales y el FBI, son los videojuegos que generan una distorsión con la realidad. Y estas no concientizan a las personas del uso, y a los jóvenes del uso de ellas adecuadamente. En nuestro país resulta más barato tener un arma que los costosos sistemas de seguridad o guardias de seguridad que llegáramos a contratar. Es la manera más válida de defenderse ante una agresión, ya que las fuerzas de los Estados Unidos podrían llegar a tardarse. Si se restringe el derecho a poseer armas, se generaría un mercado negro en el cual nosotros como país no podríamos controlar. Como sabemos, tenemos una tasa muy alta, o la más alta de todo el mundo, en control de armas, y todo ciudadano debe de tener las condiciones de enfrentarse si se llegan a violar sus derechos. Se debe de respetar la posesión de armas y controlar el uso de la misma mediante el otorgar permisos. Todos los ciudadanos que cumplen con la ley en nuestro gran país pueden protegerse de la manera que ellos crean más conveniente. Señor Hernández, muchas gracias por su aportación. Bueno, como pequeño resumen de lo que nos platica el miembro de la Asociación Nacional del Rifle, podemos decir que, bueno, el punto que destacan, que más recalca esta asociación, es que las armas no tienen la culpa, ¿no?, de estos tiroteos. Como bien mencionadas, no son las armas en sí, no es la compraventa de armas, es más bien los trastornos mentales, los videojuegos, ¿no?, cosas externas que no tienen nada que ver con el uso de armas en sí. Entonces, bueno, ahora me gustaría hacer la palabra al ministro canadiense, que nos va a hablar un poco acerca de la situación en Canadá. Ministro, por favor. Muchas gracias, Nasri. Antes que nada, buenos días. Buenos días a la audiencia que nos acompaña. Bien, sabemos que Canadá es uno de los países más estables del mundo. Esto se debe a la gran economía que maneja. Sabemos que Canadá es uno de los países más pacíficos del mundo. En lo personal lo atribuyo al gran desarrollo cultural, educativo y tecnológico que tiene este país. Y por último, sabemos que Canadá es uno de los países más seguros del mundo. Esto se debe, caballeros, a lo difícil que es adquirir un arma en Canadá. El gobierno de Canadá ha impuesto una serie de filtros para determinar si una persona es apta o no. Ahora, según el Milenio, Canadá ocupa el puesto número 2 entre los países, entre los mejores países para sostener una vida allá. Entonces, el gobierno de Canadá no va a permitir que eventos como el de Florida, por decir nada más alguno, se repitan ahora en Canadá. Vaya. Porque en lo personal no tengo en mente un recuerdo inmediato o antaño de un suceso como el de Florida en Canadá. Muchas gracias. Perfecto, gracias, ministro.
bueno, como mencionaba el ministro de Defensa canadiense, él nos habla acerca de cómo Canadá tiene un estilo de vida bastante, ¿no?, grande, o sea, una esperanza de vida también alta, y pues bueno, como menciona, como acota el ministro de Defensa canadiense, es debido a que las leyes para conseguir armas son muy restrictivas. Si lo comparamos con la situación en los Estados Unidos, es el otro lado, ¿no?, de la moneda, es totalmente diferente, porque en los Estados Unidos, como nos mencionaba el señor Hernández, se puede comprar un arma relativamente fácilmente, ¿no? Y además, por cada persona adulta mencionaba, más o menos hay un arma, ¿no?, en los Estados Unidos, cosa que es totalmente diferente en Canadá, ¿no? Pero bueno, ahora me gustaría hacer la palabra al general Martínez, de la Sedena, para que nos platique un poco acerca de la situación que se vive en México. Hola, ¿qué tal? Buenos días, audiencia. Recordando mi puesto, soy encargado de la Dirección de Comercialización de Armamento y Municiones, que es dependiente de la Dirección General de Industria Militar, perteneciente a la Sedena. Me gustaría iniciar con explicar el problema de violencia que tenemos en México. Al contrario de la opinión del presidente de la Asociación de Rifles de Estados Unidos, yo opino que son más que trastornos psicológicos los causantes de homicidios y suicidios. Pueden ser otros varios factores, como el crimen organizado, la influencia en grupos sociales que pueden tener personas, la inseguridad, más que nada, ya que en un país como el nuestro la tasa de homicidios es gravemente alta. La caza furtiva también es otro factor por las que las personas adquieren un arma. Problemas familiares, de género, económicos e incluso el amor. Es lo que pasa en México con las armas. Las personas ya no confían en las autoridades y es por eso que optan por hacer justicia con sus propias manos. Hay sectores en el país donde la inseguridad es cosa de cada día y en lugar de confiar en las autoridades, prefieren hacer sus grupos armados y luchar contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, como en estados como Guerrero y Oaxaca. Se sabe que en el país circulan 20 millones de armas y 85% de estas armas son de manera ilícita, provenientes de Estados Unidos. El 65% de las armas que fueron decomisadas en el país fueron parte del crimen organizado y pues realmente es una cifra alarmante donde nos pone como dilema: ¿será viable realmente comprar un arma o simplemente no la necesitamos? Hay grupos a favor y hay grupos en contra, en donde pues por cuestiones de seguridad optan por ser parte de cada uno. El problema es que aquí en México está más penado poder traer una onza de marihuana que traer un arma. Si ven, la mayor parte de los presos en las cárceles son por delitos vinculados al narcotráfico, cuando realmente no son cantidades grandes ni cosas peligrosas como lo que podría ser un arma, ¿no? Viajar a un arma en... General Martínez, perdón por interrumpirlo, quería pedirle que concluya porque su tiempo está por agotarse. Concluimos con el nivel de peligrosidad de portar un arma, tanto como portar marihuana o drogas. Perfecto. Pues muchas gracias, General Martínez, por su aportación. Como breve síntesis de lo que nos comentaba, nos decía que en México en realidad el problema es más por otros factores, ¿no? Desde su punto de vista no tiene que ver nada con
que sí, con trastornos psicológicos, ¿no? O sea, Sí. que tienen que ver más con la parte del crimen organizado, ¿no? De que la gente siente esta necesidad de hacer justicia por sí misma, Sí. ¿no? De lo que dice usted, como el desapego a la autoridad, ¿no? Muchas veces la gente piensa que, ¿no? Pues nos ha fallado, ¿no? Sí. Entonces, le agradezco de nuevo por su aportación y bueno, ahora vamos a pasar a las preguntas y bueno, primero que nada me gustaría preguntarle a José Gaitán, específicamente de la organización Never Again. Nos platicabas un poco, ¿no? De cómo se originó, ¿no? Los donadores que hay detrás, todo esto, que es una organización sin fines de lucro, pero me gustaría saber cuáles son los objetivos concretos de la organización. Muchas gracias. Bueno, los objetivos como tal son buscar un mejor filtro, como lo comentaba el ministro de Defensa de Canadá, buscar que en Estados Unidos se regulen más los filtros, que haya mejores filtros para poder conseguir armas como tal, ¿no? Que cualquier persona vaya y pueda conseguir un arma tan fácil, sino que se hagan estudios psicológicos, ya que 8 de cada 10 casos de tiroteos en escuelas han sido principalmente, se ha detectado que las personas que practicaron esos tiroteos tenían un trastorno psicológico. Esto no se lo estamos adjudicando mucho menos a la NRA, a la Asociación Nacional de Rifle, sino nada más es como mencionar, ya que la Asociación Nacional de Rifle es aportadora de grandes cantidades de dinero para la campaña del senador Marco Rubio, que es el que está en Florida, y el cual ha hecho caso omiso más bien a este tipo de peticiones que se le han hecho. Repito, no quiero recalcar que la NRA es la responsable de los tiroteos, sino, como bien lo mencionaba, coincidimos que es más en que nuestros senadores, nuestro sistema de justicia ponga restricciones o haga un análisis de la persona que quiere conseguir un arma. Esto para evitar darle un arma a una persona que tenga un trastorno psicológico y pueda provocar daño a las demás personas. Porque nosotros no nos queremos meter con la segunda enmienda de Estados Unidos del derecho a portar armas. O sea, estamos de acuerdo que tenemos que defendernos y tenemos que cuidarnos, ¿no? Somos un país somos muy patrióticos y defendemos mucho nuestra bandera, nuestra seguridad. Lo que sí no estamos de acuerdo es que eso se vaya a llevar a otro nivel, como personas que tienen, como ya lo mencioné otra vez, trastornos psicológicos y afecte a la sociedad, que es lo que nosotros realmente queremos frenar. Perfecto, muchas gracias, señora Gaitán, por la aportación. Ahora me gustaría pasar con el señor Hernández, que es miembro de la NRA. Me gustaría preguntarle, muchos de estos tiroteos masivos, ¿no? De estos asesinatos, se ha visto que se usan armas de alto calibre, ¿no? Armas largas. Y pues mi pregunta para usted sería, ¿qué tan fácil en Estados Unidos es comprar un arma larga? Bueno, gracias. Primero que nada, para ser más específico, voy a hablar en Florida. En Florida hay ciertas restricciones indolentes a comparación de otros estados. Los requisitos para portar un arma en Florida son tener al menos 18 años de edad, en comparación con otros estados que tienes que tener 21 años de edad. Debes de tener tu licencia para conducir, obviamente de Florida, y no ser delincuente convicto, igual que no tener antecedentes de una enfermedad psicológica o algún trastorno mental, o haber sufrido violencia o haber hecho violencia en casa. Y por último, no consumir drogas o alcohol. Para esto, se te hace llenar un formulario con tu información básica: edad, sexo, cuántos años tienes y con lo antes mencionado. Por último, me gustaría invitarlos a portar un arma de fuego, porque nosotros somos los únicos que somos capaces de defendernos de otros. Si esperamos a que alguien actúe contra nosotros, que alguien venga a defendernos, va a ser demasiado tarde. Si se llegara a restringir el derecho a poseer armas, se generaría un mercado negro, el cual nosotros no controlaríamos. Debemos de defendernos de la delincuencia. México debería adoptar esta postura, porque como ya lo mencioné antes, tiene un mercado muy grande, un mercado negro muy grande, y con el cual está generando narcotráfico y una delincuencia organizada. Para concluir, la Carta de los Derechos, conocidas como Bill of Rights, específicamente en el 2 de 10,
menciona textualmente: siendo necesariamente una milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado libre, no se violará el derecho del pueblo a poseer o portar armas. Hasta hoy en día se considera como un derecho inviolable. Muchas gracias, señor Hernández, por su aportación. Creo que nos esclareció un poco acerca de qué tan fácil es esto, ¿no? Y bueno, ahora me gustaría pasar con el ministro de Canadá y le quisiera preguntar, pues habla de que en Canadá esto no se suscita, ¿no? Pero específicamente, ¿por qué no pasa la misma situación en México? ¿Cuál creen que son los factores que afecten, ¿no? Que sea la situación tan diferente en Canadá y en México? ¿Y qué es lo que se hace en su país específicamente? Claro que sí, muchas gracias. Bien, como lo mencionaba hace rato, Canadá sigue una serie de pasos para determinar si una persona es apta o no para adquirir un arma. Con esto me refiero a que tiene que ver si la persona no tiene antecedentes penales, obviamente, violencia o algún trastorno mental. Además, este año entró en vigor la Ley 65 en la ciudad de Quebec con el propósito de mantener un registro provincial de armas. Esto generó descontento en la ciudad y se divide en dos bandos: los que sí están a favor de que obviamente ellos dan luz verde a todo lo que el gobierno ha impuesto en los últimos años, y los que no. Estos que dicen que no argumentan que Canadá no está en la misma situación extrema de Estados Unidos. Como tú bien lo mencionabas, en Estados Unidos es muy fácil adquirir un arma, ¿no? Cualquier mayor de edad lo puede hacer sí o sí. Ahora, cabe recalcar que Canadá siempre ha tomado cartas en este asunto, ¿no? Y por ello, desde el 2007, Canadá exporta el 80% de sus armas. Y eso trae, evidentemente, pues, más ingresos, ¿no?, al país y contribuye a la economía, etc., ¿no? Así que, si tú me preguntas por qué no pasa lo mismo en Canadá como en México, es porque lo que ha pasado en Estados Unidos ha repercutido positivamente en Canadá, ¿no? Y de que Canadá nunca se ha quedado con los brazos cruzados. Gracias, José. Gracias, ministro, por esclarecernos un poco más acerca de lo que preguntaba, de por qué era tan diferente, ¿no?, la situación. Y bueno, ahora me gustaría pasar por último con el general Martínez, perdón. Le quería preguntar, bueno, como todos sabemos, el porcentaje de homicidios en México es bastante alto, ¿no?, sobre todo con armas de fuego. Entonces, no sé si tenga más o menos el dato de cómo qué tanto sale, ¿no?, el porcentaje, y a lo mejor si puede hacer una comparación con, así como lo hizo el ministro de Canadá, pero desde su punto de vista, con otros países. Sí. Retomando mi intervención anterior, la demanda de armas en México crece cada día más. La necesidad por obtener un arma se hace cada vez más grande y los puntos de venta son pocos. Es un monopolio el que controla el adquirir un arma de fuego. Cuando en el norte existe tanta violencia, en el centro, que sería la zona metropolitana del Estado de México, la Ciudad de México, es donde está esta base militar que es la que regula la venta de armas. Es muy fácil poder sacar un arma, poder comprarla. Se necesitan algunos requisitos bastante similares a los que decía el señor Hernández. El problema es que el tráfico de armas ilegales es bastante alto el índice, además de poder adquirir armas de alto calibre que podrían superar hasta a nuestras fuerzas armadas. De vez en cuando tuvimos alguna ocasión una solicitud hacia la ONU para que nos mandaran cascos azules, creo que así se llama, para parar la violencia en Ciudad Juárez. Hasta estos extremos hemos llegado y retomando, la tasa de homicidios es bastante alta en México en comparación con Estados Unidos.
que es uno de los productores más grandes de armas, y Canadá. Tenemos que en el 2017 se registraron 31.174 homicidios en México, es decir, una razón de 25 homicidios por cada 100.000 habitantes, cuando no estoy muy seguro, pero creo que la población de México es de 27 millones, no estoy muy... 120 millones. ¿Ciudad de México? De México, 120 millones. Tasa que es superior registrada en el 2016, que fueron de 20 homicidios por cada 100.000 habitantes. Ahorita estamos en septiembre del 2018. Canadá tuvo 1.68 homicidios por cada 100.000 habitantes. Es un rango bastante separado de lo que existe en México que lo que existe en Canadá. Y Estados Unidos tuvo una tasa de 17.250 homicidios, o 6,8 por cada 100.000 habitantes. También una tasa bastante separada de lo que existe en México. Pues muchísimas gracias, Javier Martínez, por esclarecernos, ¿no?, un poco de la situación que viven los mexicanos día con día. Y bueno, como conclusión, querida mesa, querida audiencia, pues como podrán ver, es un tema que no es en blanco y negro, es un tema que está abierto al debate, es un tema complicado, polémico, como lo mencionaba al principio. En realidad no es tan fácil decir si es mejor portar armas por tal o no por tal cosa. Son puntos de vista que contrastan mucho, y bueno, por eso nos encontramos con estos expertos que nos dieron una idea más o menos de qué es esta situación. Y bueno, pues no me queda más que agradecerles a todos los presentes ínfimamente por sus exposiciones, por sus acotaciones, y también a la audiencia por haber prestado atención. Y bueno, muchísimas gracias.